Bienvenido cada uno de ustedes a su canal Aprende la Física. El tema que vamos a tratar a continuación es sobre la teoría y características sobre el movimiento parabólico. Y lo quiero dividir en en dos secciones, en donde muestre lo que es la teoría, en el siguiente lo que es los ejemplos, porque este tema es muy bonito, pero al igual es muy extenso. Bueno, continuando con este tema, ¿qué es un movimiento parabólico? Es aquel movimiento en el que se lanza un objeto de manera parabólica y podemos verlo de la siguiente manera. Es un movimiento, es un tiro oblicuo o parabólico. Un claro ejemplo de ello son los cañones en el que se lanza un objeto y ese empieza a ascender, luego empieza a descender. Esto es un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico hay dos dimensiones, uno en el eje Y y otro en el eje X. En el eje X manejamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y manejamos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese movimiento, en el eje Y se maneja cuando se lanza un objeto, estamos en tiro vertical porque es un movimiento ascendente, y caída libre, que es un movimiento descendente. En este movimiento existe siempre un ángulo, el cual nos servirá de mucha ayuda para conocer lo que es la velocidad. En este punto, el movimiento está en su altura máxima. Cuando llega en su altura máxima, su velocidad final siempre será cero. Como había dicho anteriormente, hay eje X. En el eje X se maneja lo que es la distancia. Un claro ejemplo de esto es que en el eje X hay cierta distancia y en el eje Y cierta altura. Cuando más comienza a ascender el cuerpo, empieza a tomar más distancia, como al igual mayor altura. Entonces, cuando empieza a bajar, es lo mismo, empieza a tomar una cierta distancia y empieza a descender en lo que es la altura. Como también siempre va a haber aquí una velocidad en X, como que hay una velocidad en Y. Y lo podemos ver en el siguiente gráfico. Para calcular la velocidad, lo que es en el eje X, vamos a ver lo siguiente. Velocidad en X es velocidad inicial con lo que se ha lanzado el objeto por el coseno del ángulo. ¿Y por qué es coseno? El coseno nos dice que adyacente dividido hipotenusa, como estamos buscando en el eje X, por eso utilizamos lo que es el coseno. Y en el eje Y, velocidad en Y es igual a velocidad inicial con que se ha lanzado el objeto por el seno del ángulo. Y seno es de la siguiente manera: opuesto dividido hipotenusa. Estas fórmulas son muy importantes para calcular la velocidad en Y y velocidad en X. Eso nunca hay que olvidarlo, porque en el movimiento parabólico este es indispensable, porque casi en todos los ejemplos siempre se inicia con estas dos fórmulas. Ahora veremos lo que son las fórmulas. La fórmula principal en el MRU, en el movimiento parabólico, es la distancia. Distancia en X es igual a velocidad en X por el tiempo. Esta es la fórmula principal en el movimiento parabólico, lo que es en el MRU. Y las fórmulas que manejaremos en el eje Y, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es la que habíamos visto anteriormente, que velocidad en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Velocidad en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo.
También manejaremos lo que es la velocidad final en el eje Y, que es la misma, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La altura se maneja velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Pero todo siempre manejándolo en el eje Y, sin utilizar los datos en el eje X, sino que solo manejando los datos en el eje Y. Entonces esto ha sido todo de la teoría. En el siguiente video veremos algunos ejemplos más claros para entender lo que es el movimiento parabólico.